Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Norma, aquí. Y bueno, un video acá de mañanita y voy a tratar de hacerlo rápido. Ah, pidieron el tema de cómo trabajar con los resentimientos. Y bueno, antes que nada, bienvenidos a las personas nuevas que se suscriben al canal y que ven, escuchan los videos. ¿Cómo trabajar con el resentimiento? Vamos a entender un poquito. Resentimiento es volver a sentir, es rumiar cosas del pasado, cosas que ya sucedieron, hechos que ya están consumados, que obviamente no los puedes cambiar. Todo lo que es el pasado no resuelto se debe de ir a la aceptación. Es un proceso, sí. Todos los que trabajamos en la recuperación, el crecimiento personal, la reprogramación, la adaptación, llámale como tú quieras, todo es un proceso. Entonces, todas las situaciones que pertenecen al pasado, las debo de aceptar para poder procesarlas dentro de mí, tratar de entenderlas, comprenderlas y soltarlas. Cada cosa que te dije es un proceso. Entonces, otra vez, resentimiento es volver a sentir las emociones que te generaron tal o cual situación. Resentimiento es tener sentimientos negativos de enojo, de frustración, decepción, desilusión hacia una o varias personas basados en la conducta que esa persona o en el agravio que esa persona te causó. Entonces, te dije otra vez, vamos a tratar de entender por qué esa persona actuó de tal o cual manera. Esa es una cosa, ¿no? Tratar de entender por qué actuó de tal o cual manera. Hablar o trabajar con el resentimiento es parte de trabajar tu cuarto paso. Es ir a encontrar la raíz, dónde, cuándo y cómo se generó el resentimiento, con quién tenemos resentimiento y de qué manera hemos desarrollado el resentimiento. Entonces, tratar de comprender por qué una persona actuó de tal o cual manera para poder entender la situación. Necesitamos ir a ver el contexto de cuándo y cómo pasó la situación, la interpretación que nosotros le dimos a tal o cual situación, bajo qué medios y qué circunstancias sucedió esa situación. Esto quiere decir porque muchas veces pasa una situación y nosotros estamos bajo una emoción extra, entonces la vamos a tomar muy intenso. Ahora, somos hipersensibles, desde luego que nos nos va a lastimar y lo vamos a tomar muy, muy personal. Igual si en otro tiempo esa persona hace tal cosa, pues quizás podríamos entender, ay, es la persona. Pero más sin embargo, dentro del resentimiento, cuando el resentimiento nos mantiene atrapados, nosotros estamos cautivos en nuestra propia cárcel del resentimiento, volviendo a resentir, a repetir en nuestra mente la misma historia desde diferentes ángulos, pero siempre la misma historia.
no cambiamos la perspectiva, no entendemos, porque obviamente nuestra mente, nuestro cerebro, está solamente enfocado en volver a sentir, en darle vueltas a la misma historia, en las mismas preguntas. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué sucedió esto? Si tú quieres, hasta con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Cómo fue posible que pasara tal o cual situación? Y luego viene tu victimización y tu conmiseración. ¿Por qué a mí? Si yo, que soy tan, que doy tan, que no me lo merecía. Entonces aquí estamos hablando del resentimiento, donde se supone que tú eres la víctima de un agravio y ya salió tu conmiseración, ¿te entiendes? Y ya salió el que rumeas la misma situación, el que estás rumiando. O sea, esto es para que tú tomes responsabilidad de cómo tú estás cargando esos sentimientos, de cómo tus pensamientos obsesivos sobre tal o cual situación regresan y tú los aceptas y le vuelves a dar vida. Y no estás sola o solo en esta situación. Generalmente es un proceso el salirte de tal o cual situación, el trabajar tus pasados no resueltos, las situaciones no resueltas. Entonces, el mantenernos en el resentimiento, la base del resentimiento es el enojo, es la ira, muchas veces el deseo de venganza. La conmiseración también es parte del enojo. Entonces dirías, ¿quieres sanar el resentimiento? Bueno, vamos a trabajar el enojo. El enojo, la frustración, la desilusión, la decepción. Todo eso es tuyo. Sí, te lo generó la actitud de otra persona. En el tratar de entender y de comprender, ese es un proceso. Pero todo esto, tu desilusión, tu decepción, tu conmiseración, tu resentimiento, tu rumiar, tus pensamientos obsesivos, todo esto caben en el autoabuso a ti mismo, a ti misma, en el daño a ti mismo, a ti misma, porque el resentimiento es tu propia cárcel. Es la cárcel donde tú estás, donde tú tienes la llave, donde no te quieres ir porque sigues alimentando con los pensamientos, otra vez, de conmiseración, de revancha, de venganza, que ni siquiera tal vez los lleves a cabo, pero ahí están la conmiseración, la victimización, complejo de inferioridad, ya es todo eso. Ya van saliendo un montón de defectos de carácter y de situaciones que debes de trabajar para poder sanar el resentimiento. Identificar parte por parte para trabajar cada una de ellas. ¿De qué manera me siento víctima de tal o cual persona o de tal o cual situación? ¿Qué deseos de venganza he tenido? ¿Dónde está mi enojo, mi frustración, mi desilusión, mi decepción de tal situación con tal o cual persona? ¿Qué autoridad o qué papel tiene esta persona en mi vida que yo le he dado, que sus actitudes me han causado tanto daño? Sea la pareja, sean los padres, sean los hijos, sean tus jefes, sean tus vecinos, quien sea. No es como, oh, ¿por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? ¿Es menos o es más? No, simple y sencillamente tú tienes esos sentimientos hacia esa situación o esa persona, es tu responsabilidad trabajarlos. Ya he explicado muchas veces la naturaleza de las personas, esa es la naturaleza, pero para poder comprender para nosotros, el por qué tal o cual persona actuó con nosotros de tal o cual manera, vas a tener que ir a hacerle un cuarto paso a esa persona. ¿De dónde viene? ¿Qué es su educación? ¿Qué es su familia? ¿Qué son sus orígenes? ¿Cómo, cuándo y por qué se convirtió en tal o cual persona? Y esas actitudes que lo convirtieron en esa persona te hicieron daño a ti, te lastimaron a ti.
Sí, sí. ¿Es doloroso? Sí, sí, muy doloroso. Ahora ya va saliendo el dolor emocional que está atrapado en el resentimiento, que el resentimiento te causó por la traición, por el dolor, el engaño, lo que tú quieras que te haya hecho la otra persona. Generalmente es la traición, pero en esa traición va a aparecer el abandono, la injusticia, el rechazo, ya es todas estas heridas que tú ya traías, ¿va? Vamos a hacernos responsables de nosotros, que tú ya traías y que en cierto momento te conectas con esta persona que también viene lastimado o lastimada, se juntan en un punto de tu vida y de su vida también, y sucede el trauma, el evento catastrófico. Y obviamente estás trabajando en ti, ¿no? Tu resentimiento por lo que te hizo tal o cual persona. Entonces cuando comprendemos, ¿verdad? Que la otra persona viene dañada, que nosotros ya estábamos dañados y que cuando nos juntamos, ¿verdad? Dos personas lastimadas, nos vamos a lastimar. Un ejemplo es como cuando tomas el sol sin un protector, tienes llagas, se te hacen llagas en la piel, te pones la ropa, no te vas a dar, la otra persona no se va a dar cuenta que tú estás lastimado, ¿verdad? Y la otra persona hizo lo mismo, se fue al sol, tomó el sol, no se puso protección, se pone la ropa, te encuentras, se dan un abrazo y se lastiman, ¿sí? Oh, me estás lastimando, ¿entiendes? Te lastimas. Entonces, eso, cuando te lastimas, probablemente no fue intencional, ¿sí? Sino es parte de las situaciones, es parte de los eventos, es parte de la vida. Esa fusión ya sucedió, ya pasó, ya te lastimaron. Eso es lo que es la aceptación. Ya pasó, ya sucedió, ya te lastimaron, es parte del pasado, es algo que no tienes procesado, es algo que no has terminado, es algo que no has trascendido, que sigue doliendo, que traes la brasa ardiendo en la mano, ¿ok? Entonces, ya sucedió, la persona ya se fue de tu vida, o si está en tu vida, como tú quieras, todavía traes tú el resentimiento, ¿entiendes? Tú traes el resentimiento por lo que te lastimó, eso es el rumiar, por lo que te hizo, cómo fue posible, eso es como tú vuelves a darle vida a tu resentimiento, a tus emociones no procesadas, a tus traumas no resueltos. Eso es lo que tú traes. Con este resentimiento proyectamos el enojo hacia la otra persona, ¿verdad? Porque lo hizo, porque lo hizo y porque lo hizo. Pero nosotros estamos generando dentro de nosotros enojo, sintomatología física, dolores de cabeza, insomnio, pensamientos obsesivos, náuseas, diarrea, y ya pues enfermedades más intensas, en las cuales no me voy a meter, pero enfermedades más intensas. Tenemos todo esto, todas estas situaciones que estamos sintiendo dentro de nosotros a través de seguirle dando vida al resentimiento. Ahora, ya te expliqué, la otra persona ya ni siquiera muchas veces está en tu vida y tú todavía tienes ese resentimiento. Vamos a ir a comprender por qué la otra persona es de tal o cual manera. No es nuestro asunto, pero solamente para nosotros poder entender. Nos dañó porque estaba dañado, estaba dañada. Nos lastimó porque estaba lastimado, porque estaba lastimada. Hasta ahí. Ahora, el programa dice, ¿qué has hecho tú con ese resentimiento? ¿De qué manera te has dañado tú con ese resentimiento? ¿A quién le has hecho daño tú con ese resentimiento? El enfoque ya no está en lo que hizo el otro, si te das cuenta. El enfoque está en lo que hemos hecho nosotros y en lo que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos con ese resentimiento.
¿De qué manera nos hemos saboteado? ¿De qué manera hemos practicado el autoabuso? ¿De qué manera hemos tenido conductas autoderrotistas? ¿De qué manera hemos tenido esos pensamientos obsesivos? ¿Qué daño físico nos hemos hecho? ¿Qué daño emocional nos hemos hecho? ¿Qué daño psicológico nos hemos hecho a nosotros mismos con el resentimiento que nosotros tenemos? Si te das cuenta, aquí no entró el otro. Eres tú y eres tú. Entonces, la persona que necesita sanar eres tú. Y probablemente dirás, Norma, eso ya lo sé. Ahora, ¿cómo le hago? Bueno, cuando puedes comprender, dice, ¿verdad? Si pudiéramos comprender, no haría falta perdonar. Entonces necesitamos comprender, pero para llegar a la comprensión necesitamos llegar a la aceptación de todo lo que a nosotros nos ha dolido ese resentimiento. Cuando podemos mirar el daño que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos con ese resentimiento, probablemente, quizás, entonces querramos soltar, dejar, eliminar parte del resentimiento y dejar de actuar nuestros resentimientos contra nosotros mismos y contra las otras personas. Ok, entonces te voy a leer un pedacito de la literatura. Es el libro azul de Koda. Dice, tengo que perdonar a aquellos que me hirieron. Hay un refrán en Koda que dice, culpar a otros mantiene las heridas abiertas, mientras el perdón permite que se sanen las heridas. Si queremos sanar, es imprescindible aprender a perdonar. No perdonar en modo alguno nos encadena a seguir buscando culpables. Solo sirve para perpetuar nuestros resentimientos y dolores. Hacer una búsqueda rápida y o perdonar antes de tiempo es nuestro proceso de recuperación. Estos serán tan solo una solución rápida o parche. Debemos recorrer los 7 primeros pasos antes de acercarnos al 8º. De no hacerlo, el crecimiento emocional y personal no sucederá. Perdonando o no, nuestros mismos patrones de codependencia a la larga se repiten. Todo lo que te acabo de explicar está aquí. Entonces, ahora hay una palabra que yo no te dije, pero la literatura te lo dice. Perdonar. La aceptación está en el primer paso. Necesitamos a un poder superior cuando estamos hablando del resentimiento para poder tener ese sano juicio, esa sanidad mental, para poder tener esa claridad de dónde estamos, cómo hemos actuado el resentimiento, cuánto daño nos hemos hecho. Y entonces en un tercer paso, soltar. Sale el enojo, soltar. Sale el resentimiento, soltar. Vienen los recuerdos dolorosos, soltar. Sale el dolor emocional, soltar. Tenemos sintomatología física, soltar. Tercer paso, tercer paso, tercer paso. Cuarto paso, ya te lo expliqué. ¿De dónde viene? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿En qué perspectiva, en qué contexto estaba la situación cuando pasó? ¿Quién era esa persona? ¿Quién era yo? ¿Entiendes? En aquel tiempo, ¿cuánto daño me he hecho? ¿Cuánto daño he hecho? ¿Cuánto he castigado? ¿Cuánto he castigado a las otras personas? ¿Cuánto me he castigado yo? ¿Entiendes? En todo esto. El quinto paso es hablar en la tribuna con el padrino, mucha escritura sobre los resentimientos, llorar, siente el dolor, identifícalo, la decepción, la desilusión, la traición, el rechazo, el abandono, cómo lo sufriste, todo, sentirlo, permitirte sentirlo.
Y en un sexto paso es darte cuenta cómo lo has utilizado, cómo ese enojo, ese resentimiento, cómo te ha ayudado para practicar tus conductas autoderrotistas, para castigar. Todo eso es otra vez disponerte a pedir en un séptimo paso que Dios elimine, remueva el resentimiento, remueva ese enojo, remueva esa frustración, remueva ese dolor emocional, remueva tu conmiseración, remueva las desilusiones, entregarlos, para que en un octavo paso, que ya es de lo que te está hablando la literatura, del octavo y del noveno paso, pero en el octavo paso, darte cuenta de cómo tú te has hecho daño. Tu resentimiento, tus deseos de venganza nunca tocaron a la otra persona. Es como dicen, te tomas el veneno esperando que la otra persona se muera. El veneno del resentimiento lo traías tú, lo traes tú. La persona a la que más daño te hiciste con ese resentimiento eres tú. Y darte cuenta de cómo bajo los efectos del resentimiento lastimaste tú a otras personas. Probablemente el agresor ya no está en tu vida, probablemente sí. Cómo le has condenado a cadena perpetua, cómo has proyectado ese resentimiento quizás con los hijos, quizás con los padres, con la misma pareja, ¿no? Cobrándole la misma situación una y otra vez. Ese es tu octavo paso. Para ti. Nomás darte cuenta en el octavo paso. En un noveno paso, las enmiendas son para ti. En un noveno paso ya estamos hablando de la palabra grande, el perdón. Y el perdón primero va a comenzar por ti. Perdonarte y perdonarte, abrazarte, entenderte, comprenderte a ti mismo, a ti misma primero. Cómo darte cuenta cómo y cuánto daño te hiciste. Perdonarte, eso es doloroso también, el perdón para uno mismo, el proceso del perdón para uno mismo es muy doloroso, pero es muy necesario, muy necesario. Entonces es perdonarte a ti mismo primero, ¿eh? Las enmiendas para ti mismo, para ti misma, es no volverte a exponer, es no volver a propiciar situaciones de autoabuso, situaciones donde el agresor te va a abusar nuevamente. Te haces responsable. En un noveno paso tú te vas a hacer responsable. En un sexto paso te conviertes en un adulto, te das cuenta de la situación. En un noveno paso tú te haces responsable. Entonces, cuando tú puedes perdonarte a ti mismo, a ti misma, las enmiendas es eso, es cuidarte a ti misma, a ti mismo también muchas veces de tus mismas reacciones, de cuando vienen esos pensamientos obsesivos sobre el pasado, el recordarte que eso está en el pasado, que ahora entiendes, ahí vienen las afirmaciones positivas. Sí pasó, sí lo permitiste, sí sucedió, pero lo sueltas, le perdonas, le mandas perdones mentales a esa persona, perdones mentales a ti mismo, a ti misma, para poder soltar y seguir caminando. ¿Yes? Y así es con cada persona, te asalta el resentimiento, te asaltan los pensamientos, vas a mirar a esa persona, te vas a enfrentar a esa situación, o sea, vas a recuperar tu poder, el empoderamiento del que nos habla el primer paso, y soltar. Esa persona ya no tiene un poder sobre ti, ya es porque ya le perdonaste el agravio que te hizo con o sin intención en aquel tiempo, le perdonas por ti, porque tú te quieres liberar, porque tú te quieres soltar de tal o cual situación, porque esa es la naturaleza de la persona, ya lo entendiste, ya lo comprendiste, y en realidad en un sexto y en un octavo paso te vas a dar cuenta de que no valió la pena todo el autoagravio que tú te hiciste, el daño que tú te hiciste, teniéndole un resentimiento a tal o cual persona que vive en su mundo, que así es, que así actúa, que esa es su naturaleza y ese es su asunto. Si lo trabaja o no lo trabaja, ese es su asunto. En el noveno paso tú haces tu perdón para ti mismo y tus enmiendas para ti mismo, para ti misma, en lo más que puedas a las otras personas
que dañaste con el resentimiento que le tenías a esta persona y que dañaste a terceros. Entonces ahí tú haces tus enmiendas. Pero primero el trabajo es mental, es interno, el pedir perdón, tienes siempre mentalmente primero. Y si se puede, dice el noveno paso, si se puede, pedimos perdón, hacemos enmiendas, siempre y cuando no dañemos a terceros. Y cuando no es posible ir a hacer un perdón, siempre igual, una carta. Carta es una buena opción también para escribirle al agresor. No se la des si no es necesario. Haces la carta, la rompes o la quemas tú. En realidad me dolió lo que me hiciste. No esperaba esto que tú me hiciste. Confié en ti, creí en ti. Todo eso. Pensé que eras una persona diferente, pero me equivoqué. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué al confiar en ti. Yo me equivoqué al creer en ti. Ahí es cuando tú tomas tu responsabilidad y va a ser tu empoderamiento. Yo te abrí la puerta, yo te dejé entrar a mi casa, yo te dejé entrar a mi familia, yo te dejé entrar a mi corazón. Yo me equivoqué. Esa es la manera de que nosotros tomamos responsabilidad por nuestras acciones, pero así también como yo me equivoqué, entonces hoy rectifico y hoy no entras. ¿Entiendes? Hoy no entras porque ya sé quién eres, porque ya sé cuál es tu conducta, porque no has cambiado. Entonces esto me lleva a que voy a aprender a confiar en las personas dignas de confianza. ¿Cuáles son las personas dignas de confianza? Por sus hechos los conocerás. Así, por sus hechos los conocerás. Entonces, bueno, ya te di suficiente. Yo creo que con esto ya podemos empezar a trabajar esos resentimientos, soltar a las personas, darnos cuenta de que en realidad nosotros somos las personas más importantes para nosotros mismos. El poder superior, Dios, juega un papel muy grande en los resentimientos, porque muchas veces nos hemos mantenido encadenados, encadenadas en los resentimientos por años, décadas, tal vez toda una vida. Suelta, 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 porque es conveniente para ti. Por eso, si la otra persona se merece o no se merece tu perdón, ese no es tu asunto. Tú te mereces ser libre. Tú te mereces ser libre de todas esas pensamientos, de esas obsesiones innecesarias. Tu cuerpo merece sentir armonía dentro de sí. Tú te mereces lo mejor, eres valioso. Todos hemos pasado circunstancias desagradables con personas que son importantes para nosotros y que les amamos, pero que tú ames a una persona no convierte a esa persona en un ser ideal. Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero nadie tenemos el papel de ser un juez de la otra persona. Nos lastiman sus actitudes, sí, pero nuestro trabajo es soltar, soltar y soltar. Y sigamos viniendo. Ánimo.